las características de las personas a las cuales vamos a atender, cuál es la finalidad que debemos tomar, cuáles son los principios que debemos defender en cada una de esas personas y esas características, va a ser más fácil desplegar lo que es la defensa, ¿no? ¿No se ve, No, Valentín? ¿No? Bueno, ya le avisé a Vale. bien, a ver. Se veía al principio. Sí, Bueno, ahí está. ahora sí. Si ustedes ven bien, son 4 categorías de personas, 3 es la que me toca a mí hablar el día de hoy, y la primera que está arriba es lo que vendría a ser el común de las personas. Una persona mayor de edad, sin ninguna categoría especial, de que el derecho entienda de relevancia, va a tener una capacidad plena a partir de los 18 años. No es que quiera hacer lo que quiera, sino que va a tener lógicamente la limitante de los derechos de los terceros, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se va a pleitear esta persona? Se le va a respetar su voluntad. A lo largo de las charlas anteriores, cuando se hablaba del defensor del niño, siempre se le ponía el ejemplo de que el defensor de una persona que no tiene ninguna situación particular o que no esté viviendo ninguna situación particular, a nadie se le ocurre que el abogado haga algo en contra de los intereses y de la voluntad de la persona, ¿no? Aunque pensara de que se está equivocando o que le va a traer un perjuicio, el abogado debe hacer la voluntad de la persona, siempre acotado a los derechos de los demás, ¿no? De no vulnerar, litigar con la buena fe, no con malicia temeraria y no con ligereza culpable, ¿verdad? Entonces tenemos que se va a respetar esa voluntad en todos los aspectos de esa vida, y tenemos una persona que no tiene ningún apoyo, ¿no? Cuando llega al tribunal se le aplica la ley y Santas Pascuas, ¿no? En la segunda, en lo que vendría a ser la segunda fila, tenemos lo que es el adulto mayor. Y ahí empezamos a hilar más fino. Vamos a ver que todas esas categorías de personas, seres humanos, que si uno empieza a leer las cartas de derechos humanos, los pactos de derechos humanos, diría, bueno, acá no hay ninguna diferencia entre ningún ser humano, ¿no? Porque el derecho a la defensa lo tiene cualquier ser humano, no hay distinción. Pero al igual que lo que pasó con las mujeres y con los niños, se entiende de que a ciertas categorías de personas que son más postergados, es bueno visibilizarlos como categoría en sí, y a pesar de que tienen los mismos derechos, esa visibilización de la persona va a hacer que ese conjunto de derechos sea aplicable. Y además el Estado, como asume la obligación de garante de esos derechos, hace que aunque la ley nacional no tenga ni ley procesal para hacer valer esos derechos, ni un organismo para efectivizar esos derechos humanos se tienen que aplicar igual. Se llama lo que es la autoejecutividad de los derechos humanos. Entonces, tenemos a ese adulto mayor, que es una categoría a tener en cuenta, que tiene una convención interamericana, la cual fue aprobada por el Uruguay, tiene una igualdad en la capacidad jurídica con la persona que estaba arriba. No hay diferencias, tiene la misma igualdad. El hecho de que una persona tenga cierta edad no lo hace ser una persona incapaz, no lo hace ser una persona enferma, aunque ahora se está tratando, hay una corriente de tomar a la vejez como una enfermedad. Y en realidad la vejez es un proceso natural de la vida de que cualquiera, desde que nacemos estamos envejeciendo. Entonces esa persona tiene igualdad en la capacidad jurídica, igual a la anterior, por lo tanto hay que respetar su voluntad, ¿no?
Y en caso de que no sea posible escuchar su voluntad por diferentes motivos, hay que estar a su preferencia. El apoyo acá y la estrategia jurídica que va a hacer el abogado, si el anterior era el respetar la voluntad del cliente o la voluntad de la persona, acá la voluntad del abogado es respetar la voluntad, pero tratar de lograr obtener un apoyo para evitar que se esté vulnerando la autonomía de la persona. Concretamente con esto quiero decir que a las personas mayores de edad siempre hay un embate, ya sea de la sociedad, ya sea de los organismos, ya sea de los familiares más llegados, para lograr obtener la vulneración de esa autonomía de la persona. Y por el hecho de, por ser viejo o vieja, a uno le van a vulnerar el derecho a la libertad, el de fijar la residencia donde quiera, etc. ¿Qué va a hacer el abogado? Tiene que respetar su voluntad porque es la misma capacidad jurídica que tienen las personas comunes, debe hacer valer esa voluntad y tratar de evitar que se esté vulnerando la autonomía de la persona. Ese es el marco o el objetivo que tenemos que tener como abogados. La tercera categoría, persona en situación de discapacidad, es otra categoría más distinta, ya explicaba de la visibilización de las categorías de personas, lo bueno que es visibilizar, lo bueno que trae elevar el estándar jurídico a nivel internacional y acomodar lo que es toda nuestra legislación interna en pro de obtener y cumplir con ese estándar jurídico. Tiene igual capacidad jurídica. Y esto después lo voy a explicar. Tiene igual capacidad jurídica que las dos anteriores. Se tiene que respetar su voluntad, al igual que los casos anteriores. Y en caso de imposibilidad, hay que estar a la preferencia. Acá, el marco que va a tener el abogado de esta persona es presentar a los tribunales el traje a medida necesario que tenemos que construir todos los operadores para alcanzar el ejercicio de su autonomía. ¿Está? En el anterior, imagínense que es buscar un escudo. Si uno se imagina cuando hace su trabajo jurídico, imagínense en un escudo. Acá lo que se va a tratar de lograr es de darle todas las salvaguardas, todas, no solo las garantías para que no se vulneren derechos, sino poner un plus activo, una elaboración de circunstancias para que esa persona pueda ejercer derechos. Después tenemos en la cuarta y última categoría, niños en situación de discapacidad, que vamos a tener el tema también cuando hablaron de los niños, de la autonomía progresiva, va a tener el derecho a ser oído y su expresión de voluntad, y como yo defensor del niño, lo que tengo que respetar es su voluntad, ¿no? Al igual que cualquier niño. Y esa dicotomía que hay entre el interés superior y la autonomía progresiva y el respeto de la voluntad, ese razonamiento de ver qué pesa y qué no pesa, lo va a tener el juez. El defensor o el abogado del niño lo que tiene que hacer es hacer valer el respeto de esa voluntad. Y esa voluntad en un niño discapacitado, si un niño en una situación normal ya es difícil, y a eso nos vamos a referir en la charla del jueves pasado, todo lo que dijo la doctora Baluga, con el niño discapacitado le vamos a aplicar lo mismo, la misma integralidad de derecho, el respeto a su voluntad, y por el hecho de que no tener una discapacidad, no quiere decir de que yo no voy a escucharlo y no voy a hacer caso de esa voluntad. ¿Bien? Este es el diagrama, más o menos, a grandes rasgos, que va a tener los abogados, que vamos a tener los abogados al momento de enfrentarnos
en las distintas situaciones, ya sea como defendiendo a un adulto mayor, como defendiendo a una persona en situación de discapacidad o defendiendo a un niño en situación de discapacidad. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora al porqué en la persona en situación de discapacidad. Vamos a empezar por el segundo cuadro, vendría a ser el tercer cuadrito que está ahí, esa categoría de persona. Nosotros en el Uruguay tenemos un sistema que se llama, es un sistema médico rehabilitador, en el cual todo lo que es la legislación uruguaya en el Código Civil, sobre todo en la parte de la curatela, refiere a la persona incapaz como una persona enferma que hay que rehabilitar, que hay que poner tratar de curar su enfermedad, poner en casas separadas de la sociedad, tener un derecho especial, tener un régimen de protección hacia la persona para evitar que las otras personas que integran la comunidad se aprovechen de ellas, y todo se vuelve especial. ¿Qué es lo que tiene este sistema? Que termina aislando a la persona. Si vamos a tener una persona que cuando es declarada incapaz, es como que uno traza una línea y separa las aguas. De un lado están las personas que son capaces, que ejercen todos sus derechos sin ningún problema, y del otro lado van a quedar las personas que declaradas incapaces van a estar muertos en vida. No se van a poder casar, no van a poder tener hijos, no van a poder tener un negocio, no van a poder desarrollar actos de la vida común. Pero todos sabemos, en la experiencia que nos toca, que cuando vamos a ver esas distintas personas, en realidad no es blanco y negro, sino que hay un montón de grises, y la realidad es un montón de grises. Y situaciones donde vemos que las personas se le quitan todos los derechos y se las sustituye por otra, es de real injusticia, ¿no? Lo que se trata, este sistema médico rehabilitador, lo que trata es de que sea sustituido por un sistema social. El sistema social es que cuántas incapacidades en realidad existen porque la sociedad no le brinda a la persona la verdadera prerrogativas o autonomías para lograr que esa persona pueda ejercer derecho. Esos ajustes que yo le puedo brindar a la persona va a hacer que su situación de discapacidad lo haga desenvolverse de la mejor manera posible y lograr realizar los actos en sociedad al igual que la otra persona. Vamos a suponer situaciones de discapacidad físicas, en lo cual se le brinda a la persona, por ejemplo, vamos a pensar en un examen de facultad, una persona que no es vidente, no se le puede exigir de que dé el examen de forma escrita, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que dé el examen oral. En ese caso, no le puedo prohibir a la persona que no realice el examen o sacarle, vulnerarle la posibilidad de que pueda recibirse de la carrera que está queriendo ejercer y su estudio porque no puede dar los exámenes escritos. No, lo que el Estado o el organismo que le compete lo que tiene que hacer es brindar, ajustar a esa persona para que lograr que dé el examen. Eso es lo que vendría a ser un ejemplo de modelo social de la discapacidad, ¿no? De eso es lo que se debe entender. Finalmente, en el Uruguay, en el año 2008, ratifica la Convención de Derechos de las Personas en estado de discapacidad, y esa convención ingresa a lo que es nuestro derecho. Estoy hablando del año 2008. ¿Qué es lo que trae esa convención?
Esa convención lo que trae es, elimina la diferencia que a nosotros nos enseñaron en facultad entre capacidad jurídica y entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Esa dicotomía se borra. Ahora lo que hay es una capacidad jurídica. Entiende la convención de que si todas las personas, todos los seres humanos, tenemos los mismos derechos, no es posible que después yo le diga a esa persona que no puede ejercer esos derechos por sí. Entonces, esa convención establece que el reconocimiento de la personalidad de esa persona es igual al resto de las otras. Por eso cuando yo puse en la segunda columna igual capacidad jurídica, es igual capacidad jurídica que la que está arriba de la persona que no está en situación de discapacidad. Es la misma capacidad jurídica. Lo que trae esta convención es que a esa persona yo le voy a construir lo que se llama un traje a medida, le voy a construir todo un andamiaje para que pueda hacer valer sus derechos si es necesario con una ayuda, una asistencia, pero no es una sustitución de su persona, como lo es el curador. El curador sustituye, representa. Acá la convención lo que trata es de que esa persona pueda realizar el acto con el apoyo justo y necesario que requiere según sus circunstancias, ¿no? Entonces, imagínense el Código Civil, totalmente en contra de lo que dice la convención. Tenemos dos cuerpos normativos que nos dicen que chocan, no se llevan bien, están mal, están peleados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál aplico? Porque de repente nos enseñaron el Código Civil, ya estamos acostumbrados, nos resulta hasta más cómodo aplicar eso. Pero tenemos un pequeño gran problema. El pequeño gran problema es que algunos pueden decir, bueno, sí, la convención es una ley porque necesita ser ratificada por el Parlamento para que ingrese a nuestro sistema nacional. Pero no es tan sencillo, porque una ley, la convención no es exactamente, porque no hay discusión. Entonces, tanto sea la teoría monista o la dualista, el Tratado de Derechos Humanos no es una ley, ¿no? Pero a su vez tenemos otro problema, que es el artículo 72 y 332 de la Constitución uruguaya establece que las convenciones que se tratan de derechos humanos, en realidad todo derecho humano, aunque no esté expresamente detallado en la Constitución, en realidad nos va a ingresar por esa vía a nuestro derecho nacional. Quiere decir que la Convención de los Derechos de la Persona con discapacidad tiene rango constitucional. Incluso hay una sentencia de la Corte, que es la 201 del 2002, establece que por incidencia del artículo 72 se recepcionan los derechos humanos que se consagran más específicamente en las convenciones o en los pactos internacionales. En esa dirección también se ubica la sentencia 365 del 2009, obteniendo un similar razonamiento. Entonces ya vemos que el Código Civil nos queda acá, la Convención nos queda acá en el rango de jerarquía. Primer problema. Segundo problema que voy a tener, que esta me está diciendo que tienen la misma capacidad, pero que le tengo que construir los apoyos necesarios para que pueda ejercer derechos, y esta me dice que la persona está muerta en vida, ¿no? Bueno, tenemos otro problema que puede ser mayor, es que el hecho de que una circunstancia está resuelta en materia de familia adquiere cosa juzgada formal, pero no material, ¿verdad? Situaciones
que pueden cambiar, pueden dar lugar a que, por ejemplo, se cambie la tenencia. El que era antes tenedor pasa a ser el que reclame las visitas y yo voy a iniciar un juicio nuevo. La pensión alimenticia que antes existía puede ahora los presupuestos que le daban vida no existir y plantear el cese. Como vemos, no hay cosa juzgada como se da en civil, una cosa juzgada material. Eso hace que se pueda volver a plantear un caso. Entonces ustedes dicen, bueno, sí, una persona que está declarada incapaz puede ser rehabilitada. Sí, es cierto, puede ser rehabilitada, es verdad. Pero tienen que cambiar las circunstancias, ¿verdad? ¿No? La persona que antes padecía de determinada enfermedad tiene que cambiar su circunstancia. Pero lo que plantea la convención es que sin haber cambiado la circunstancia y estar la persona declarada incapaz, ejerce derechos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos aplicar de forma retroactiva la convención y empezar un régimen de revisionismo de las incapacidades? ¿Se entendió la pregunta? La respuesta es sí. Creo yo que sí. ¿Por qué? Porque la no retroactividad de la ley es de rango legal. Las no retroactividades de las leyes están en el Código Civil. ¿Está? Quiere decir que otra ley puede prever ir para atrás. Y en el caso que nos ocupa, más todavía cuando estamos hablando de que la persona ejerza derechos y la convención le estamos dando prácticamente rango de constitución. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué quise ir tan lento en esta etapa? Porque nos va a pasar, si somos defensores de los incapaces, somos abogados de los incapaces, el plantear situaciones que son injustas cuando la persona está expresando que quiere hacer otra cosa y el derecho no se los permite. Cuando la vida y el derecho se pelean, hay que buscar una solución, ¿no? Y esto nos puede servir de fundamento para buscar esa solución. Voy a poner un ejemplo y espero que no choquearlos con el ejemplo. Los incapaces se pueden casar, ¿no? El Código Civil dice que no. La Convención dice que todas las personas en situación de discapacidad tienen derecho a formar una familia, al matrimonio, a tener hijos, en iguales condiciones que los demás, siempre y cuando quieran tener esa comunidad sentimental y entiendan que forman parte de esa comunidad sentimental. O sea, podemos hacerle el traje a la medida cuando hacemos la declaración de incapacidad y cuidarlos, sí, del aprovechamiento de terceros cuando nos referimos a lo patrimonial, pero ¿por qué no dejarles esa libertad de ser madres, padres o de casarse inclusive? Para seguir con Luz Calvo, una vez en una charla decía, a mí me gustaría tener un cuchillo al lado de la cama cuando me voy a dormir para abrirme la cabeza todas las noches y que ingresara, ¿no?, las ideas, las nuevas cosas. Y bueno, esto es lo mismo, abrirse la cabeza con el cuchillo, dejar el cerebro abierto y que entren las nuevas ideas de lo que significa esta convención y no negarle a las personas por el solo hecho de estar declaradas incapaces la posibilidad de ejercer derechos. Les voy a leer una parte de lo que es el Código Argentino, la Ley 26.994, vigente del 2015. ¿Por qué utilizo la ley argentina? Porque básicamente el marco normativo de la ley argentina es el mismo que nosotros. Ellos también ratificaron la convención. Nada más que hicieron un esfuerzo titánico de, en esta modificación del código, poner lo que son
la autonomía progresiva de los niños, que está en la Convención de los Derechos del Niño, poner lo que son las concepciones del no nacido. Hicieron un gran esfuerzo de ayornar su texto normativo. Y acá, entre una de ese ayornamiento que está y tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas en estado de discapacidad, dice el artículo 32. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar él o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de las personas. Por excepción, no la regla, por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio o formato adecuado, el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. En el derecho argentino, tenemos entonces que la persona que no puede dar a entender su voluntad, le aplicamos el régimen de la sustitución, que es el nuestro, de la curatela, el viejo y querido conocido instituto de la curatela, donde el representante sustituye en todos los actos al incapaz. Pero es la excepción. Lo general va a ser que tenga un sistema de apoyo. Si la persona se puede dar a entender, expresar su voluntad por cualquier modo, lo general, la regla va a ser esa inhabilitación parcial, ese apoyo. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería decirles, miren acá lo interesante cuando hablan del matrimonio, insisto y repito, estoy hablando del Código argentino porque ellos también ratificaron la convención al igual que nosotros. ¿tá? Y nosotros tenemos que la convención nos ingresa por el 332 y 72 de la Constitución, ¿no? Tiene rango de jerarquía constitucional. Son impedimentos matrimoniales. G. La falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Y en el 405 establece, en el supuesto del inciso G del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y la aptitud de la vida de relación. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros podemos empezar a plantear esas dispensas que para nosotros podrían ser perfectamente las venias. Si somos los abogados de los defensores o defensores de la persona que está declarada incapaz y quiere y da su voluntad y expresa su voluntad de que quiere realizar ciertos actos y realmente tiene esa aptitud y entiende lo que es esa vida de relación, puede realizarlos. Tenemos que empezar a animarlos. Aquí les acabo de dar fundamentos jurídicos de lo que es la normativa, la jerarquía del marco normativo, lo que es la voluntad, cómo no ingresa en nuestro Código Civil y cómo podríamos hacer. Se viene el revisionismo. El hecho de que nos cerremos de que la persona declarada incapaz está muerta es falso, es un supuesto que no puede darse. Nos va a pasar por encima, la realidad nos va a pasar por encima. ¿sí? Y eso no está bien.
el hecho de que el código necesite ser ayornado no significa autoejecutabilidad de los derechos humanos en nuestro sistema. Bueno, hecho este paréntesis, seguimos. Somos defensores de esta persona. Normalmente vamos a trabajar en lo que es la declaración de incapacidad. Nos van a llamar al juicio. Vamos a tratar de tener una entrevista con él, vamos a tener, mejor dicho, una entrevista con esta persona, vamos a interrogarla en la medida de lo posible y de acuerdo a las facultades que la persona tenga, explicarle el mismo ejercicio que hacemos con los niños, para explicarles de qué se trata este juicio, cuáles son las consecuencias, lo vamos a hacer también. Es un ejercicio que debemos hacer. Y vamos a tratar de que quede lo más accesible de lo que es la consecuencia del juicio. Por ejemplo, decirle, mirá que con respecto a tus hijos, no vas a tener la patria potestad, no vas a poder decidir sobre ellos de determinadas cosas. Hablar de forma sincera, ¿no? Por más que suene duro, pero hay que hacerlo. También otra cosa que tenemos que preguntarle a la persona es si está de acuerdo con que la persona que se proponga como curador está de acuerdo en que así lo sea, ¿no? La persona que está declarada, que va a ser declarada incapaz, tiene que estar de acuerdo con el sistema de apoyo que le van a dar, ya sea sistema de apoyo o sistema o el representante que lo sustituya totalmente su voluntad. Antes de llegar a esta instancia, cuando nosotros nos traen al proceso, nosotros tenemos que pedirle al técnico que va a tratar, que generalmente es el psiquiatra forense, un montón de cosas, porque yo tengo que ver cuál es el traje a medida que le va a quedar a esta persona para que pueda ejercer la mayor cantidad de derechos, si los puede ejercer solos, los derechos que los va a poder ejercer con asistencia, o sea, con ayuda, y los derechos que va a poder ejercer sustituido por un representante. No sé si se entendió. Si me hacen así con un dedito, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces cuando yo empiezo a pedirle al forense que me confeccione ese traje a medida, también debo saber qué enfermedad padece, cuáles son las redes con las que cuenta, familiares, ¿no? Para ver si esas redes, gracias Micaela, para ver si esas redes pueden servir de sostén en el ejercicio de ciertos derechos. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces mujeres que son declaradas incapaces, nosotros vemos que tienen hijos, que se cargan la crianza de sus hijos, los vistan, los cansan, le dan de comer, los llevan a la escuela, lo traen, y de repente en el apoyo que ellas necesitan lo reciben a través de su compañero, con la ingesta de medicamentos, pero tomando la medicación logran una vida plena. Entonces esa persona, nosotros no la podemos declarar incapaz, no tendría que haber sido declarada incapaz y haberle sacado la patria potestad de sus hijos, tratarla como un objeto digno de protección y que por lo tanto no puede ejercer derechos de elegir ser madre, cuidar a sus hijos, etc. Aplicando la convención, esta persona tendría que esos derechos garantizarlos y en todo caso nombrarle el apoyo para ejercer su maternidad. No sé si se entendió el ejemplo. Entonces, cuando yo soy el abogado del incapaz o de la persona que va a ser declarada incapaz, primero que nada, yo tengo que hacer ese traje a medida.
Fíjense en lo que decía el cuadrito de la columna que está en el cuarto lugar, que dice, traje a medida apoyos para lograr el ejercicio de su autonomía. Si a mí eso me entra en la cabeza y ese va a ser mi marco de actuación, yo sé lo que le voy a pedir. Sirve mucho, a mí en lo especial, cuando estoy frente a este caso, dividir en 3 patas lo que le voy a pedir al forense. Que se expida sobre la parte patrimonial, que se expida sobre la parte sentimental de la persona y que se expida sobre lo sanitario de la persona. Sobre lo patrimonial le voy a pedir si es una persona que puede trabajar, si es una persona que puede manejar el dinero, si conoce el valor del dinero, si puede hacer operaciones sencillas o no, si puede negocios jurídicos más, por ejemplo, de compraventa. De repente no va a poder manejar, no va a ser una compraventa de una casa, y ahí, bueno, para eso va a necesitar un asistente, que va a ser el asistente, para prestar ese consentimiento, pero sí puede hacer operaciones chicas, operaciones, por ejemplo, ir al supermercado, comprar las cosas necesarias, o de determinada cuantía, ¿no? Si pasa la vida, la parte sentimental, si sabe lo que es contraer matrimonio, si conoce el alcance del mismo, de lo que es la comunidad de amor, ¿no? con la otra persona, ¿no? El hecho de que si tiene bienes, corra riesgos en cuanto a su administración, no quiere decir que no pueda contraer matrimonio. Lo que voy a tener que pensar es qué apoyo va a ser el justo y necesario para que proteger el aspecto económico, pero dejándola casar, ¿no? Entonces yo voy a elaborar ese traje. ¿Cómo? A través de todas las preguntas que le voy a decir por favor, señor juez, pídale al forense que se expida sobre esto. Y acá vienen unas cosas, unas preguntas que se las dejo para que la tengan como una ayuda, pero esto es meramente enunciativo. Ustedes lo ajustan al caso concreto, ¿no? Si el señor puede vivir solo, si puede seguir con indicaciones terapéuticas o necesita de la ayuda de otra persona, si puede prestar su consentimiento para el suministro de medicamentos o no, si puede contraer matrimonio, si conoce el alcance del mismo, si puede solo o con ayuda ejercer la crianza de los niños o encargarse de la crianza de sus hijos, si conoce el valor del dinero, si puede realizar determinadas operaciones. No leí ahí si puede trabajar, ¿no? Si conoce esto según las circunstancias, pero de repente hay personas que están en situación de discapacidad, que integran los comités de base o agrupaciones políticas, si puede votar, ¿no? Si puede reconocer lo que significa el voto. Y quiero acá detenerme en algo. En las personas que son declaradas incapaces, yo no le voy a hacer un examen de que si elabora una respuesta de forma acertada o no, porque ellos tienen derecho a equivocarse, como tenemos nosotros el derecho a equivocarnos, ya sea en la elección de las parejas, ya sea en la elección de quién votamos, etc. Yo no puedo trazarle la línea a ellos y exigir a estas personas un determinado nivel mental porque no me estoy midiendo con la misma vara a mí. No sé si se explicó. Yo lo que le voy a pedir no es que no se equivoque, sino que entienda
su decisión o que entienda las circunstancias, pero aún así pueda tomar la decisión, aunque para mí resulte ser la equivocada. ¿De acuerdo? Esto es lo que establece la Convención. Y es importante que nosotros, si somos los abogados y sabemos que la voluntad de esta persona va en determinada manera, es construirle un traje a medida. ¿Qué pasa cuando la persona no expresa voluntad alguna? Bueno, ahí la Convención dice que hay que estar a la preferencia de la persona. Esto vendría a ser muy similar a lo que sería el interés superior del niño. No tenemos la voluntad, tenemos que sustituir eso con una elaboración jurídica, pero a diferencia de lo que es el interés superior del niño, que es la solución mejor a futuro, acá es la preferencia de la persona. ¿Qué hubiera decidido la persona según sus circunstancias personales? Eso es lo que dice la Convención, que tenemos que estar si la persona no puede expresar su voluntad. ¿De acuerdo? Esta persona que no va a poder ejercer su voluntad, si estamos hablando, cuando hablábamos al principio de la charla, de blancos o de grises, estamos hablando de blancos, grises y negros. Bueno, cuando nos toca un color absolutamente negro, digamos, si es una persona que no hay forma, que no se le puede aplicar ninguna salvaguarda, que no hay ningún apoyo, bueno, en ese caso vamos a aplicar, como hacen los argentinos, el régimen jurídico del Código Civil de la sustitución de la persona a través de un representante legal que va a ser el curador. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Otra actuación del defensor de la persona que está en situación de discapacidad. La podemos tener en la internación compulsiva. Ya no vamos a estar en régimen de materia familia común, sino en justicia especializada. La nueva ley que ingresó en nuestro sistema es una ley nacional, por suerte. Antes de esa ley lo que había era la internación compulsiva, que inclusive se hacía por policía y se presentaba ante el juez penal. También existía la internación compulsiva que se solicitaba inclusive la incapacidad, y ahí era por mera incomodidad de la familia. Uno solicitaba la internación de una persona por la mera incomodidad. Por suerte, las internaciones compulsivas fueron derogadas estas, y ahora tenemos una ley que es la 19.529. Ahí se establece un procedimiento en el cual el defensor de esta persona va a ser llamado al proceso. Y como defensores nosotros tenemos que controlar que la internación sea por el menor tiempo posible. Si existe un tratamiento alternativo a la internación, hay que decirlo. Nos vamos a tener que entrevistar con la persona para saber si quiere o no, está de acuerdo o no con la internación, dentro de lo posible, si es posible esa entrevista, ¿no? Y hay una acordada de la Corte que refiere a los defensores públicos, que establece la administración de los bienes, que se van a tomar medidas cuando esté en peligro el patrimonio de los bienes. Bueno, y acá viene un montón de cosas que quiero ir viendo con ustedes. Primero, que la persona que está privada de discernimiento porque se encuentra en peligro para sí o para terceros, no necesariamente es una persona que está en situación de discapacidad. Puede estarlo o no, pero ese peligro no es por la enfermedad de discapacidad en sí, sino que la ley exige que la privación de libertad, porque en definitiva es una privación de libertad, esta internación compulsiva, es sí que está en riesgo la integridad física de la persona o de terceros, no por la discapacidad que tenga.
¿de acuerdo? Superada esa situación de crisis, la persona tiene que salir de la institución. Se discutía cuando entró en vigencia esta ley, si era, y antes de entrada de vigencia, si era necesaria la designación de un defensor o de un abogado de esta persona. Y la respuesta tiene que ser afirmativa, siempre, porque imagínense que una persona que se le hace la internación compulsiva está en una situación peor que un delincuente. ¿Por qué? Porque el delincuente hace prueba, se le dicta una condena y sabe por cuánto tiempo va a estar preso. Sin embargo, la persona que tenía la internación compulsiva no tenía prueba, se le privaba de su libertad, porque no, si quería no era que podía irse de la institución, era una privación de libertad, y no tenía condena, no sabía por cuánto tiempo iba a estar internado. Entonces, estas vulneraciones a la libertad ambulatoria de la persona, la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad la prohíbe. Ya la OMS establecía que se le tenía que designar a la persona una asistencia letrada en las directivas cuando trataba sobre esta internación compulsiva, ¿no? Y a su vez, no solo una asistencia letrada, sino que pudiera oponer recursos. Y a su vez que solo fuera la internación por razones médicas, no por incomodidad, no porque socialmente así lo establecía, etc., ¿no? Cuando hablamos de nuestra ley en el artículo 7 refiere a la asistencia letrada de las personas, y además, cuando nosotros estamos hablando de la privación de libertad de una persona, tenemos que concluir de que cuando se restringe un derecho tan importante como la libertad, tiene que tener asistencia letrada. El Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 7 el deber de asistencia letrada, y el Estado debe garantizarlo. Entonces, cuando en juego está la libertad de una persona, ese derecho humano tiene tal importancia que tiene que autoejecutarse de tal manera que no importa si la ley prevé de forma expresa que tenga o no tenga asistencia letrada, se tiene que brindar asistencia letrada. Y es tan importante a su vez este derecho que no solo tiene que tener asistencia letrada, y que tiene que ser escuchado por el defensor, dentro de si las circunstancias lo permiten, ¿no? Porque está privado, capaz que está en un centro de salud, sino también tiene que tener su día ante el juez, como lo dice el Pacto de San José de Costa Rica. Y yo entiendo que en ese caso es una actuación indelegable de los jueces también, el entrevistarse con la persona y concurrir junto con el defensor a ver a la persona. ¿De acuerdo? Si es posible traerlo a la audiencia, y si no es posible, ir al centro. En un caso que es donde se quería poner a la persona en el Piñeiro del Campo, estando en otro sistema, que era de la mutualista, se fue la jueza y el defensor a ver esta persona que estaba internada, a recabar justamente su voluntad y a cerciorarse de que todas las cosas que se estaban denunciando eran las correctas. Y ahí se recabó la voluntad de la persona, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero tienen que saber también que existe otra posición, la cual establece que por la forma en que está redactada esta ley, en realidad no es un procedimiento en sí, no es un procedimiento judicial que podríamos llamar de medidas provisionales autosatisfactivas,
sino que es un régimen administrativo donde el responsable de velar por esa internación que no sobrepase muchas veces es el juez, y que no está establecido por la ley ese procedimiento, y como la Constitución es la ley es la que rige este procedimiento, y la ley no dijo nada, no hay un procedimiento legal. Tienen que saber que esta posición también existe, ¿no? En lo personal, cuanto mayor garantía haya, y estando en la libertad en juego de una persona, tenemos que tener defensa, ¿de acuerdo? Y velar porque, de ser posible, si hay un tratamiento alternativo, que es eso lo que tenemos que pedir, y si no, si se lo va a internar, por el menor tiempo posible, ¿verdad? Eso es otro rasgo que vamos a tener como actuación del defensor de las personas en situación de discapacidad. Ya vimos en el juicio de insanía, en una venia común, que si queremos ejercer otros derechos, y en la internación compulsiva. Ahora vamos a pasar a lo que es el adulto mayor. El adulto mayor es otra convención, la convención esta es más nueva. La convención, esperen un momentito que ya les digo el número. La convención del adulto mayor fue ratificado por la ley 19430, es una convención interamericana de fecha 15 de junio del 2015, y fue ratificada en Uruguay en el 2016, entró en vigor el 11 de enero del 2017, es mucho más reciente. La anterior, de las personas en situación de discapacidad, es la 18418, la ley que ratificó esa convención, y la convención es del 2008. Bueno, la convención del adulto mayor, si nosotros estábamos a lo que era toda la fila segunda, tenemos que es igual capacidad jurídica, como toda la franja, ¿no? Es igual capacidad jurídica, igual que las personas en situación de discapacidad, igual que las personas con capacidad plena. Acuérdense acá, al igual que el artículo 12 de la Convención de las Personas en situación de discapacidad, el artículo 30 establece que todas las personas, adultos mayores, tienen los mismos derechos y la misma personalidad jurídica que el resto de las personas. Entonces, todo lo que dije con respecto a las personas en situación de discapacidad, aplico el mismo razonamiento acá, que es una convención, que es de derechos humanos, que la tengo que aplicar, que se eliminó la diferencia entre lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, que ahora se tiene que entender que es una única capacidad jurídica, donde las personas tienen derechos y tienen derechos a ejercerlos. ¿Tá? Estas personas, el adulto mayor, el texto de la convención refiere a 60 años, pero le da un cierto permiso a la ley, que es llegar en nuestro caso hasta los 65 años como máximo. En realidad esto se va a tener que ir revisando, porque la esperanza de vida de las personas, sobre todo en el Uruguay, tiende a ser cada vez mayor. Y va a llegar un momento que esta convención, si no se amplía más y si no se hace el límite más elástico, no va a tener efecto. Pero por lo pronto 60 años, refiere el texto de la convención, y permite llevar a los estados hasta 65 en el caso de Uruguay. ¿Qué establece esta convención? Que tienen los mismos derechos, que
tienen la misma capacidad jurídica, que tienen derecho a la autonomía, que tienen derecho a la libertad, ¿no? Y acá, nosotros como abogados de estas personas vamos a sentir que tenemos siempre el embate de los organismos o de los familiares incluso para vulnerar sobre todo el derecho de la residencia o el de la libertad ambulatoria. Cuando me refiero, a ver, yo les pongo un ejemplo, las personas que están en los residenciales de ancianos, muchas veces, y no debería ser así, no van por su voluntad, sino que son los familiares las que lo internan. Eso no puede pasar porque estas personas, al igual que el resto de las personas, si a nosotros nos dicen, ¿querés vivir en tal lado? Y no queremos, no nos pueden obligar a vivir en tal lado, ¿no? Repito, tienen la misma capacidad jurídica, la misma autonomía, los mismos derechos de libertad, los mismos derechos de domicilio que tienen el resto de las personas. Nada más que como categoría especial se hace hincapié para que los estados visibilicen esta categoría de personas y garanticen aún más los derechos de estas personas. Porque en realidad nos tendría que ser necesario decir que las personas mayores de 60 años tienen los mismos derechos que los demás. No tendría que ser necesario que se estableciera por una convención aparte. Sin embargo, se hace. ¿Tá? Y acá, para que entiendan lo que quiero referir con los embates, es que muchas veces en justicia especializada se trata de que las personas, diciendo de que tienen una enfermedad, de privarlas de su derecho a decidir dónde quieren vivir. Y ahí, como abogados, tenemos que saber la voluntad de esta persona, qué es lo que quiere, y si no quiere vivir en tal lugar, debe respetárselo. Y si las otras personas piensan que no está en su claridad mental, deberán iniciar el juicio correspondiente de declaración de incapacidad y hacerse prueba de eso. Pero lo que se debe hacer es respetar la autonomía de estas personas. ¿De acuerdo? Hay un caso que está, voy a leerles el decreto, que dice así. No habiéndose constatado vulneración de los derechos de ni en la entrevista personal con la sede, ni en la documentación allegada a obrados, lo que no habilita a la actuación de la ley 19.580, pasen al archivo estas actuaciones y ocurra la vía pertinente, o sea, lo manda a iniciar el trámite de declaración de incapacidad. Pero al no tener derechos vulnerados, no había por qué aplicar lo que es la ley 19.580. ¿De acuerdo? Atajos, no. Bueno, ¿qué otro derecho vamos a tener también con estas personas? El derecho a la vida digna. Y el derecho a la vida digna, cuando nosotros tengamos que responder las pensiones alimenticias subsidiarias, los vamos a tener que hacer valer. Por ejemplo, cuando contesten, ese abuelo o esa abuela va a contestar que también necesita del dinero para su autosustentación, que tiene derecho a tener su vejez de la mejor manera posible, y que en todo caso la contraparte, si trabaja, bien, si no trabaja debe hacerlo, debe contribuir, pero acá también está en juego el derecho de las personas mayores. Será el juez el que después tendrá que sopesar cuál va a proteger y cuál va a desproteger, si el de los niños o el de las personas mayores. Y estamos hablando de categorías de personas, ambos vulnerables, ¿no?
Con respecto al acceso a la justicia, tienen el acceso a la justicia al igual que todas las personas. Y acá me había olvidado, discúlpenme, del anterior caso de las personas en situación de discapacidad, cuando refiere a la posibilidad de declarar como testigos. Nuestro CGP, cuando hablaba de personas que están declaradas incapaces, es más reacio a la situación. Sin embargo, el nuevo Código del Proceso Penal, cuando refiere a testigos, da la posibilidad de que inclusive mediante los apoyos necesarios la persona que está declarada incapaz o sufre de una situación de discapacidad pueda prestar su declaración. Y en el CGP, si nos toca ser el abogado, por ejemplo, de la persona que pretende hacer valer la declaración de un incapaz, cuando el abogado contrario nos diga que ese testigo es tachable o es inadmisible, podemos decir que por la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad permite el acceso a la justicia y que si vio los hechos, de la manera que pueda referirlos y a su manera pueda expresarlos en audiencia. Entonces, ese testimonio deja de ser inadmisible para poder ser admitido en el proceso como medio probatorio. Disculpen si se me fue eso, pero lo quería decir. Existe una sentencia en ese caso que está en la UE 510-439 del 2008, del 2018, y la sentencia es la 402 del 2019 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo, número 2. Y lo interesante de esto es que como el tribunal aplica la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad para admitir ese medio probatorio del testigo declarado incapaz. O sea, aquí vemos que en realidad la situación de estas personas no solo es cosa de derecho de familia, sino que es cosa de todo el derecho, ¿no? Laboral, civil. Sí, va de vuelta la sentencia. La sentencia es la 13/539/2019. Tengo dos numeritos, no sé cuál de los dos es, pero también puede ser la 402 del 2019. La ficha es 510-439 del 2018 del TAF segundo. Bueno. Después, una sentencia que es muy interesante, que la pueden conseguir también con respecto al fallo de una persona que se hizo todo el juicio de declaración de incapacidad y al final se terminó aplicando un régimen de apoyo. Les voy a leer el fallo para que vean de lo que estoy hablando. Revócase la sentencia de primera instancia y en su mérito se deja sin efecto la declaración de incapacidad y las comunicaciones con tal fin. Cométase al juzgado de primera instancia la designación de una persona a elección de la señora para que la apoye en la adhesión al tratamiento por el plazo de 6 meses,
fecha en la cual deberá realizarse una nueva evaluación para determinar si corresponde prorrogar el régimen de asistencia o modificar. Ahí, como vemos, esta sentencia es interesante porque aplica todo lo que es el razonamiento jurídico de la aplicación de la convención, qué se entiende por capacidad jurídica, la diferencia entre capacidad de goce y de ejercicio versus capacidad jurídica, la aplicación del artículo 12 de la convención y por qué no llegar a la declaración total de incapacidad. Repito el número de sentencia, 39/2018 de TAF primer turno. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Llegamos ahora a la última categoría, que es de los niños en situación de discapacidad. Y aquí tenemos que no hay diferencias, básicamente, entre lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Sí, yo después se las dejo las sentencias, disculpen, recién vi el chat. Las sentencias se las dejo a Valentina o a Catalina, se las hago llegar. ¿Está? No hay diferencia en el tratamiento que voy a hacer como defensora del niño y el defensora del niño con situación de discapacidad. ¿Está? Mi actuación es igual. Y ahí me remito a todo lo que dijo la anterior disertante el jueves pasado, ¿no? Voy a tomar su voluntad. Y muchas veces la voluntad del niño con discapacidad no la va a expresar de forma verbal. Imagínense que si ya es difícil que un niño exprese su voluntad frente a nosotros, por miedo, por sentirse inhibido, por los nervios, imagínense en un niño con una discapacidad. Pero eso no quiere decir que no pueda expresarse mediante otros medios, como ser gestos, como ser llantos, como ser dibujos. Nosotros tenemos que no solo masticar el derecho y explicándole a él, al niño, lo que va a pasar, lo que es el juicio, las circunstancias, en unas sencillas palabras, sino que aún más voy bajando el escalón para que ellos entiendan. Y aún más voy a prestar atención a lo que me dicen y a lo que no me dicen. ¿De acuerdo? Inclusive, si es necesario, voy a tener que ir a donde se encuentra el niño. Voy a tener que ir, si está en el INAU o en un centro, para recabar la entrevista de ese niño. ¿Ah? Ese niño puede ser que me manifieste lo que quiere, o puede ser que me haga un gesto. Voy a poner un ejemplo, y con el ejemplo se va a entender mejor. En un caso de unos niños discapacitados, fui hasta el lugar donde estaban internados. Uno de ellos tenía una discapacidad menor que la del hermano, pero sus capacidades sociales, según entrevista que mantuve con la psicóloga, y era la que estaba en el momento inclusive de la entrevista para generarle el menor daño posible a ellos, ese es que tenía menos retardo, se daba menos a entender que el que tenía más retardo. Y el que tenía más retardo, con expresiones que eran balbuceos y gestos, cuando le preguntaba del padre, me decía,
papá a Carlitos, y se golpeaba la cabeza. Papá a Carlitos se golpeaba la cabeza. Me hacía gestos de horror, de miedo cuando referían al padre. Y ahí uno saca la conclusión por sentido común de que era un niño que estaba traumatizado por el padre y lo que me estaba gestualizando y expresando a través de esas mímicas era que el padre le pegaba en la cabeza. Y después, hablando con la psicóloga cuando refiere a la historia de vida de lo que tenían, era que el padre los castigaba con un palo en la cabeza. Y el niño lo tenía presente. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros como defensores de los niños no tenemos que diferenciar si tienen discapacidades o no, hay que estar a la voluntad de ellos. Y existe una sentencia del Tribunal de Apelaciones en el cual se trata de varios hermanos. Uno de ellos estaba internado en el INAU con su capacidad, su autonomía progresiva en pleno, y dos de ellos internados en el Cotolengo con sus capacidades intelectuales disminuidas. Y lo interesante es que tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de segunda instancia se aborda lo que es la voluntad de estos niños y cómo debe de valorarse, ¿no? Nosotros, cuando obtenemos esa voluntad, lo que vamos a hacer es contestar la demanda, vamos a proponer prueba, ¿no? Vamos a realizar la oposición. Sí tenemos tiempo, porque también la otra vez vimos de que muchas veces nos es difícil entrevistarnos corriéndonos el plazo, ¿no? Y bueno, y ahí pedirán la intimación para acercar los datos para tener la entrevista. Pero en esta sentencia lo importante es que justamente se aborda de los dos puntos de vista, ya sea en la Convención de los Derechos del Niño o de las personas declaradas discapacitadas, en situación de discapacidad, se aborda lo que es la voluntad de los niños, ¿no? Les digo cuál es. Es sentencia 81 del 21 de junio del 2018. La IUE es la 2-36011 del 2016, es la IUE, y acá les voy a leer una parte para que vean lo que quiero decir. Una persona puede tener aptitud para decidir ciertas cuestiones y no sobre otras, ya que no siempre es necesario el mismo. Ya digo el tribunal. Oh, el tribunal. No lo tengo, el tribunal. El tribunal no lo tengo. Disculpe. Se los paso después. Ah, sí, vamos. El tribunal es familia primero. Y la sentencia que les había dicho, perdón, era la de primera instancia y la de segunda instancia es la 339 del 2019. Y dice así. Se relaciona al artículo 8 de la Ley 17.823 y el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño el cumplimiento de tal acto procesal. No implica que por sí solo sirva de fundamento a las decisiones judiciales, sino que es una forma de reconocer y respetar los derechos humanos del niño inherente a su condición humana y no invocarlos para menoscabar tales derechos. La opinión del niño, viene diciendo, es un tema más, un elemento más que debe evaluar el juez.
¿no? Pero cuando refiere al niño, dice, refiriéndose a las visitas, tal comunicación puede y debe ser impedida si ella es perjudicial para el niño o el adolescente. Asimismo, siguiendo la convención, nuestro derecho exige que se escuche a todo niño sobre las situaciones que lo afecten. En consecuencia, también en el tema de comunicación, pero como ya se expresó el tribunal, dicha manifestación debe ser valorada en el contexto de las demás resultancias, ¿no? Y establece que debe ser escuchado el niño. No. ¿Perdón? Es un Zoom. No, tranqui, No, ya lo saqué. No. Bueno, debe ser escuchado el niño. De igual manera que el niño sin discapacidad, y se aplica la observación general número 2. Por favor, yo se la voy a dejar al grupo, y si la pueden, vean ahí, porque el tribunal aborda lo que es la voluntad del niño cuando no está en situación de discapacidad y la voluntad del niño cuando está con situación de discapacidad. Unos consejos que lo más seguro es que lo vean, capaz con la licenciada a la clase el jueves que viene, y es al momento de la entrevista. Esto es un consejo a nivel. Traten de realizar siempre la entrevista, no vestidos de traje, sino realizar la entrevista pantalón de jean y de manera más informal. Y más aún si se trata con niños con situación de discapacidad, donde se requiere no tanto la imagen de un abogado, sino la imagen de una persona común. Sirve mucho. Si pueden, cítenlos para el despacho que ustedes tengan, la oficina. Traten de explicarles que si hoy o mañana el juzgado los cita, va a ser una oficina común. No va a haber, y explíquenles con palabras sencillas, no va a haber como en las películas un juez con una peluca ni un martillo. Utilicen esta frase, peluca y martillo, porque aunque parezca mentira, los niños fantasean con la situación de los tribunales que ven en las películas de Estados Unidos. Traten de explicarles que son oficinas comunes con personas comunes para evitar que lleguen con miedo a la audiencia. Y en lo posible, traten de que no lleguen a la audiencia. ¿De acuerdo? Eso lo hablan con el juez que los designó, pero si les llega a tocar los jueces que aún así los traen al proceso, resulta bueno que ustedes traten de normalizar, exacto, y la toga, traten de normalizar la situación. Si es posible y la cercanía geográfica lo permite, preséntenle en el juez o la juez, vayan hasta allí y digan, esta es la jueza que te tocó, para que el momento de la audiencia el niño no tenga problema. ¿De acuerdo? Estos son consejos prácticos que en mi vida profesional me han ayudado mucho, sobre todo el de explicarles de lo que no hay martillos, son personas comunes. Y la idea es que el niño llegue, si va a llegar, y si la juez quiere que traerlo al proceso, llegue sin miedo. ¿Está? Ese es un consejo útil. Bueno, no sé si quedaron preguntas, si no pasamos a la resolución de un caso para preparar el... Mariana, Sí, ¿me escuchás? sí. La doctora Dávila Neri en un momento planteó en el chat el comparar el defensor con el síndico. No sé si lo ves. ¿Se referirá al síndico de las sociedades comerciales? Sí, hola. Sí, Hola. básicamente eso.
sí, como un paralelismo cuando no puede cumplir con determinadas, limitadas su capacidad de administrar y demás, se le nombra un asistente en el caso de familia. Entonces, como que se me ocurrió un tipo de paralelismo con el derecho comercial y, bueno, cuando se le nombra, dependiendo si se limita o se restringe su capacidad de disponer o de poder administrar su negocio, es un síndico o un interventor, pero simplemente haciendo un paralelismo de los derechos. Mirá, no importa el nombre, lo que importa es que esa persona asista. Y una cosa me olvidé, ¿por qué decir de asista? Porque muchas veces cuando nosotros solicitemos ese nombramiento de ese asistente, lo vamos a pedir como curador especial. ¿Por qué curador especial? Porque el Registro Nacional de Actos Personales o lo pone como curador o no, es como que no tuviera el casillero, no sé cómo explicarlo. Entonces, como curador especial para asistirlo, ¿no? Y otra cosa, en los negocios jurídicos existen 3 posiciones. Una es que si me falta el asistente, es un negocio nulo absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el consentimiento de la persona. Otros, el que entiende que es nulo es Rodríguez Gil, creo que es. Y hay una tercera posición que es de Walter Howard, y yo en lo personal me adhiero, es que si falta el asistente es nulidad relativa, porque si estoy a la convención, lo que me importa a mí es la voluntad y el consentimiento de la persona, no del asistente. Entonces tengo un negocio que está solo hecho por esa persona, que tenía esa asistencia, va a ser nulidad relativa. ¿Qué trae lo bueno de la nulidad relativa? Pues, Es que puede ser subsanada, ¿de acuerdo? Y además está en consonancia con lo que dice la convención. Estoy a la persona y a la autonomía de la persona, aunque sea con apoyo, ¿no? ¿Cuál era otra pregunta? La otra es en cuanto a la internación compulsiva, si tenés la acordada porque hiciste referencia a una acordada, sí, pero no al número. Igual sí, no lo pasa después y lo hacemos llegar. Sí, no, la acordada, aparte la acordada, tiene cosas buenas, pero lo que tiene de malo es que pone la obligación de administrar bienes. ¿Y qué tiene eso de malo? Que los defensores, los que son públicos, no podemos administrar bienes. Entonces ahí la acordada está haciendo algo que está en contra de lo que dice el Código Civil. Espera un poquito. Ya les digo. Igual después si no la pasás. Sí, está, después las paso. Sí. Pero es de hace poquito la acordada. Es la acordada 8053. Perfecto. Empezamos el caso. Bueno, ¿o alguna otra consulta? 8053. Hola, buen día. Sí, buen día. Sí, 8053, ¿de qué año? ¿La acordada? ¿De este año? Ay, discúlpame. No, de este año no. Para cerré el... Porque faltaría justamente el año para poder ubicarlo. ¿No? Igualmente Catalina... Debe ser del 18. Sí, es hace creo poquito. Que es del 18. Sí. Para confirmarlo. Sí, del 18. Gracias. Y bueno, y el caso, porque es como la vida misma esto, no sé si ustedes han podido ver o saber del caso de Britney Spears. No sé si les suena, la cantante. Es interesante si los hay en Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Fíjense que a ella está sometida a lo que vendría a ser algo muy parecido a una asistencia, puede trabajar, ganar millones
y millones, pero está sometido a la asistencia de su padre. Y dentro de esa asistencia a ella se le ha obligado a ponerse un DIU, en el cual ella no estaba de acuerdo, se la ha obligado a que no puede casarse, se la ha obligado a trabajar en ciertos lugares donde ella no quiere trabajar, no puede administrar sus bienes y no puede elegir el abogado que la represente. Como la gran victoria de ella, a pesar de su enfermedad mental, se está viendo si se le designa un abogado que ella quiera y confíe. Eso es lo que ella está solicitando como primero y fundamental. Y si nosotros analizamos el caso y trajéramos a Britney Spears al Uruguay y tuviéramos una Britney Spears en Uruguay y tuviéramos que resolver ese caso y nos designaran el abogado de ella, ¿qué plantearíamos? Esa sería la pregunta. ¿Y cuál sería nuestro marco jurídico? ¿Alguien se anima? Sí, el derecho a ser oída, a poder defenderse, a que la escuchen, a ejercer el derecho justamente, a accionar. ¿Y qué accionarías? Y yo iría directamente por la ley de derechos vulnerados, por la ley de 19.580, hay una violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia de todo tipo ahí. ¿Y no le plantearías ejercer sus derechos? ¿De sacarse el DIU si no quiere? Sí, por supuesto, salud sexual y reproductiva, todas esas cuestiones. Sí, pero sin llegar a violencia doméstica. ¿Por qué? De género, A en realidad. veces de violencia de género, sin llegar a violencia de género. ¿Por qué no plantear levantar las inhabilitaciones? Sí, por supuesto, el cese de las medidas como medida, sí. El juicio principal o el juicio natural a presentar sería el levantamiento de las inhabilitaciones y nombramiento de un asistente de su confianza. Ya no confía más en su padre. Sí, doctora, si me permite. Sí, cómo no, Roca. Claro, sí, exacto. Sí, lo primero que pediría sería la habilitación o la rehabilitación, un informe forense para que diga exactamente en todo lo que ella puede estar habilitada. Removería el cargo de ese curador, en el caso nuestro, que es el padre, porque obviamente no es su voluntad que lo tenga. Y también, obviamente, que si es que necesita asistencia para determinados casos, bueno, que ella elija a la persona que considere que la puede asistir. Básicamente eso, obviamente basado en la convención y en todo lo demás. Y si el padre te contestaría que en realidad el Código Civil establece que ella no tiene derecho, que no es apta para manejarse por sí. Pero no me quedo con el Código Civil. No sabemos qué enfermedad tiene. Yo por lo menos no sé qué enfermedad tiene esta muchacha. O sea, conozco el caso de la cantante. Adicciones, en realidad. Pero entonces no podemos hablar en abstracto, ¿no? Yo no sé qué discapacidad tiene, si es una adicta, si es una esquizofrénica, no tengo la menor idea, o sea, sí, conozco la situación por la tele, que le escuchó el informativo, pero nada más. Entonces no puedo opinar sobre las medidas a tomar, Mariana, sin saber cuál es la realidad. Pero no. Perdón. No. Sí, no. Griselda, mira, no te veo, pero te estoy escuchando, ¿no? ¿Sos vos? Sí. Sí. No lo vean desde la enfermedad mental. Las personas con enfermedad mental, la enfermedad mental no puede ser una excusa para sacarle el derecho al ejercicio de los derechos. Tienen la misma capacidad jurídica que el resto. Lo que tengo que hacer es ver qué traje a la medida le queda mejor para que pueda ejercer esos derechos. Pero su capacidad jurídica es igual. No importa la enfermedad mental que tiene. Es más, la enfermedad mental es utilizada muchas veces como justificante para la vulneración de derechos.
Es más un resabio del sistema médico rehabilitador que del sistema social que se quiere implantar con la convención. Ojo con eso. Igualmente lo del pedido. Esperen, vamos a organizarnos. Yo les voy dando la palabra de acuerdo a cómo voy viendo que van pidiendo, ¿les parece? Mariana, estabas tú en el ejercicio de la palabra, después Griselda y después la doctora Medina. Estoy viendo que dice, ¿se puede acudir al sistema de inhabilitación del CGP? Sí, se puede pedir, claro que sí. Es más, lo esperable es que de aquí en más, nosotros, si somos los abogados de los curadores, vayamos por el sistema de la inhabilitación. ¿Está? Y si ya está declarado incapaz, lo que voy a pedir es el levantamiento de ciertas digamos, vulneración de derechos. Pero si no está declarado incapaz, lo que tengo que ir y lo que se debiera hacer es en el sistema del CGP, de las inhabilitaciones puntuales. ¿Por qué? Porque lo que rige el principio es la autonomía. Y si no es posible la autonomía, las inhabilitaciones con el apoyo. Eso es lo que tiene que ser la regla. Yo quería decir algo, un poco lo que decías tú, doctora, de que está bueno el del poder pedir un informe forense para ver la persona qué tipo de discapacidad tiene, si es capaz, por ejemplo, en el caso del que nombraste tú de Britney Spears, bueno, hasta dónde llegaría su inhabilitación para administrar sus bienes, por ejemplo, si es tan así, porque en realidad no ha tenido ella posibilidad de defenderse, ya que no ha tenido su defensor, digamos, acorde a sus intereses, ¿no? Un poco eso, porque nos quedamos con la campana del papá de que ella no puede administrar sus bienes, pero no ha tenido una correcta defensa, acorde a su voluntad. Fíjense que ni siquiera recién ahora ha sido escuchada, porque ni siquiera la querían escuchar. Claro. Si hubieran aplicado a rajatabla lo que dice la convención, que primero el derecho de defensa, de elegir su defensor, que eso es un derecho, el acceso a la justicia es el derecho humano tal vez más importante porque es el que garantiza el ejercicio de todos los demás derechos. Entonces, tengo que escuchar a la persona y la persona tiene la libertad de elegir quién la va a patrocinar, ¿no? Eso es la base de todos los demás derechos. Y a ella, ni siquiera eso. No, y aparte lo peor de todo, que no solo le tiene que pagar los honorarios del abogado del padre, sino también los honorarios de un abogado que ella no eligió, que se lo puso el padre. ¿No? Imagínense la vulneración de derechos que está teniendo. ¿No? Estoy de acuerdo con lo que tú decís, Mariana, totalmente. Pero lo que pasa es que, a ver, es un caso que tú estás planteando que es de notoriedad a nivel de la farándula, por llamarlo de alguna manera, pero en lo personal desconozco la situación. De todas maneras, creo que si me tocara representarla, no me va a tocar, pero si me tocara, lo primero que haría sería... Te llenas de plata, Griselda. No, voy a seguir con mis zapatos chatitos y caminando por los juzgados como siempre. Digo, en realidad, pediría, lo primero, buscaría un psiquiatra de confianza para hacer tener una actualización de su capacidad, en dónde está, cómo está y todo lo demás. Y por supuesto que si el informe del psiquiatra me dice que es una persona que está perfectamente habilitada para hacer determinadas cosas, por supuesto que voy a pedir que caiga la inhabilitación que tiene y voy a pedir posiblemente un administrador, según lo que necesite. Es un caso hipotético el que estás planteando, no lo conozco, pero obviamente que el derecho a ejercer la defensa con el abogado que tú elijas es indiscutible, Mariana. Eso creo que ninguno de los que estamos participando de este grupo podemos tener una idea diferente al respecto. Pero hay que conocer la situación, ¿no? Por eso un informe médico antes que nada, me parece. Es una opinión personal, Mariana.
¿Y los derechos sexuales y reproductivos tiene DIU puesto contra su voluntad? Sí, por eso mismo yo diría que como forma celeridad, que habla la ley 1980, para mí habría que presentar, si me tocara a mí, ¿no? Britney Spears, yo iría Otra más directamente que al... se llena de plata. Es violencia de género, hay discriminación, no le están permitiendo ejercer sus derechos, violando la convención que habla con respecto a las personas con discapacidad, y la ley 1980 habla también de la violencia con respecto a mujeres en situación de discapacidad, y violencia mediática porque la están estigmatizando a nivel mediático, diciendo que es bueno, loca, que no puede administrarse, le prohíben tener poder liberarse del DIU, violación total de las leyes en cuanto a Uruguay. Creo que Britney Spears tendría que venirse para acá. Doctora Medina, Bueno. ¿usted que iba a intervenir? Elvira. Elvira. Muy breve, gracias. Gracias. Lo que veo es la gran incapacidad del sistema que la está tratando en este momento, ¿verdad? No estoy en contra de las normas norteamericanas, no las conozco, pero me asombra sobremanera escuchar esto que parece una cosa de ciencia ficción. Primero, yo trataría de sacar ya está declarada la incapacidad, si fuera acá, trataría de ir sacando las inhabilitaciones. Para eso tendría que tener en cuenta, la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. Como marco normativo, el artículo 12 de la Convención, el 29 y la ley 18651. Hay que tener en cuenta, aunque hubiera un dictamen médico, que en este momento, con las normas de la Convención, estamos lejos de aquel sistema tutelar, como se dijo hasta ahora, y aquel sistema de protección, entre comillas, que tenía. Tenemos que pasar a considerar el aspecto social, ¿verdad?, como parte de integrar ese traje a medida que dijo la doctora. Entonces, el aspecto social me es muy evidente, salta a la vista que una persona que puede dedicarse a un trabajo como lo está haciendo, que cumple con una responsabilidad, porque nadie puede ganar todo ese dinero si es incapaz, si es irresponsable, si no cumple. O sea, tenemos un aspecto social que ya directamente le daría a esta persona una situación primera para designar un defensor, para tener acceso a la justicia, y si estuviera en este país, elegir cualquier defensor. El artículo 12 de la Convención es de obligación, y tener en cuenta, sobre todo, que aunque haya una sentencia, la misma se puede modificar. Les digo breve de un caso de un incapaz que tiene una sentencia de incapacidad, vivía con su madre murió y él quedó solo viviendo en la casa. La sentencia diría que era totalmente incapaz y que había que nombrar un curador, ¿verdad?, para que lo asistiera en todo, y no podía vivir solo. La gente de Pronadis, esto es en Uruguay, trató a esa persona de meterla con buena intención, ¿no?, de meterla en un lugar, en un asilo, en un hogar español, y la persona quería vivir solo. Entonces se pidió un informe de DAS que demostró que la persona se bastaba a sí mismo, estaba en condiciones de vivir solo, y se pidió la modificación de la sentencia de incapacidad a una incapacidad relativa con asistencia para el cobro. Eso es en este país, no sé los demás, pero digo, me parece que yo lo encararía por ese lado. Y después iría a todas las connotaciones de violencia doméstica, reparaciones económicas, daño, perjuicio, daño moral. O sea, hay mucho para hacer. Que se quede allá porque acá va a tener mucho trabajo con esta chica. Gracias. Bueno, Mariana. Perfecto. Coincido plenamente en lo que dijo Elvira. Sería lo que debería hacerse, ¿no? O sea, plantear el levantamiento de las inhabilitaciones con lo que se pueda levantar, en aquellas cosas que se pueda levantar. Y lo del DIU, yo no lo había considerado, lo del tema de la ley de género, y para sacar más rápido y no esperar con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, yo capaz que también me gustó lo de la ley de género con respecto a estos derechos. Quiero dos cosas antes de terminar. La primera que se me pasó es que existe una sentencia de Río Grande do Sul, del Tribunal de Apelaciones,
que establece que el matrimonio de dos personas, una de ellas declarada incapaz, se había declarado nulo. Y el tribunal revoca esa sentencia, entendiendo de que a partir de la entrada en vigencia de la ley 13.146 del 2015, artículo 1548, que es esa ley, dice, no es más nulo el consentimiento contraído por un enfermo mental sin discernimiento para los actos de la vida civil, a pesar o sea, está en portugués, pero lo que quiere decir de que por más que esté declarado incapaz para los actos de la vida civil, puede casarse, ejercer los derechos sexuales y reproductivos, elegir cuántos hijos va a tener, someterse a los métodos de fertilidad, etc. Y estamos hablando de Brasil. Lo que yo les manifestaba con respecto a la ley argentina, acá es lo mismo, pero en una sentencia brasilera. La sentencia es del Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul, la 70-07-04-359-12 de Río Grande do Sul. Y lo último, Valentina, ¿viste las imágenes, la 1 y la última? Esto es con respecto a una ayuda, para que vayan viendo si tenemos que construir ese traje a medida, qué es lo que podemos pedir para que se expida el técnico sobre el informe. Ahí están los actos para los cuales no es apto, los actos para los cuales necesita ayuda y cuál puede desarrollar solo. Esto es un informe que lo hizo INAU a mi solicitud, y ahí se ve lo que les decía, el traje a medida, cómo lo pueden empezar a construir el abogado para que su defendido después pueda ejercer los derechos de la mejor manera posible. Y con esto terminé. Mariana, un minuto. Doctora Roca, usted había querido intervenir, no sé si quiere aclarar algo más. Sí, con respecto a que me dijo de que si me contesta por el Código Civil, yo creo que ya quedó claro con todo lo que pusieron las colegas de que, bueno, no, voy a al tema de la comprensión y por los derechos humanos. Digo porque había quedado como eso pendiente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, más o menos así va a ser mi parte de la prueba, va a ser un caso muy parecido a este, que ven que es de fácil resolución, es entendible, y que en una carilla se puede contestar perfectamente. Bueno, terminé. Espero que tengan buena consulta y que les haya sido provechoso, que les sirva como una herramienta esta disertación, como una herramienta en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar clase a clase. Vemos que la asistencia es constante, eso es bueno. Como siempre, la asociación y secretaría está a disposición de todo lo que ustedes precisen, así como hacernos llegar temáticas o interrogantes sobre posibles futuras charlas o temas a realizar. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena jornada y nos vemos el jueves que viene. Gracias, Catalina, a vos también. Chao. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.